Se piensa que vivimos en un mundo de trabajadores independientes, de emprendedores que dependen de sí mismos y cada uno reclama el derecho de trabajar las horas que le dé la gana para obtener más bienestar, ¿no? Esta es una idea falsa, por supuesto, porque la gran mayoría no está en condiciones de decidir cuánto tiempo trabaja. La gran mayoría de los trabajadores siguen sujetos a la dependencia de un horario fijo. Pero pongamos el caso de un pequeño empresario que tiene una empresa y decide prolongar sus jornadas porque quiere, digamos, sacar adelante su empresa. Lo que ocurre en este caso es que si él tiene un trabajador, un colaborador que ve que él está trabajando en jornadas más largas, lo más probable es que su colaborador le diga: yo también quiero colaborar para que la empresa salga adelante, y se preste también a prolongar la jornada. Y cuando esto ocurre, probablemente hay una tercera trabajadora aquí en esta misma pequeña empresa que, cuando ve que los otros dos están trabajando en jornadas más largas, va a decir: yo también voy a trabajar en jornadas más largas, por la sencilla razón de que si no lo hago me van a empezar a ver mal y probablemente pueda perder el empleo. Pero la cosa no termina ahí, porque al lado de esta empresa o frente a ella está la empresa competidora, ¿no? Y cuando el empresario de la competencia vea que sus competidores están prolongando sus jornadas, ¿qué cosa va a hacer? Va a llamar a sus trabajadores y les va a decir: nosotros también tenemos que prolongar la jornada. Y luego esto se produce como un efecto en cadena de unas empresas a otras hasta que se extiende a todo el mundo. En buena cuenta, esto que estamos viendo en el ejemplo de una pequeña empresa, en gran escala es lo que ha ocurrido en el mundo en los últimos años, porque los primeros que empezaron a prolongar las jornadas de trabajo fueron los países llamados tigres del Asia, ¿no? Que empezaron a laborar en jornadas de 12 horas, como Singapur, Taiwán, Indonesia, etc. Y luego de muchos años, de algunos años, esto empezó a generar una enorme presión sobre los países desarrollados de Occidente, primero sobre Europa, ¿no? Donde coincidentemente en los años 90 se había alcanzado en algunos países reducir la jornada a 35 horas semanales, como en Francia y en Alemania. Sin embargo, este efecto en cadena provocó una contraofensiva, ¿no? Las empresas europeas emplazaron a sus trabajadores para decirles que si no reducían sus exigencias, si no flexibilizaban sus condiciones laborales, si no cedían, se esforzaban más en pro de la empresa, las empresas iban a cerrar, y de hecho comenzaron a cerrar para trasladarse a los países asiáticos. Esto es lo que en Europa se llamó se llama todavía la deslocalización, que es un problema importantísimo en Europa, ¿no? De esta manera, hace poco, hace no tan poco en realidad, hace casi 2 años, en la Comunidad Europea, luego de una serie de negociaciones y pugnas durante varios años, ha logrado doblegar a los sindicatos, y la comunidad ha decretado que la jornada de trabajo en Europa se puede extender hasta 65 horas semanales. Lo cual motivó que yo escribiera un post en mi blog que decía: Europa vuelve al siglo XIX, ¿no? Sí. Entonces, esto que estamos viendo es exactamente lo mismo que ha pasado a escala mundial, porque eso también ha rebotado en América Latina, donde se han prolongado las jornadas por la vía que fuera, y sin duda violando la ley en la mayoría de los casos, a 12 o más horas diarias. Entonces, el efecto de permitir que algunos prolonguen sus jornadas para obtener ventaja, en realidad lo que produce es un efecto en cadena que algunos expertos han llamado la carrera hacia el fondo, the race to the bottom, ¿no? Porque todos nos esforzamos ahora en el mundo por competir para ver quién es capaz de deprimir y degradar más las condiciones de trabajo, para de esa manera hacerse más atractivo a la inversión, ¿no? Los países compiten, y por eso nos dicen en la televisión: hay que flexibilizar el mercado laboral. Flexibilizar el mercado laboral es un eufemismo para decir que se permita despedir a la gente, que se le impongan jornadas más largas, que la gente no esté en planilla, que los trabajadores no tengan beneficios sociales, porque todo eso es muy caro. En otras palabras, que se aumente la explotación de los individuos, ¿no? Porque se ha permitido que se compita a ver quién puede prolongar más la jornada de trabajo, entre otras cosas, ¿no? Lo cual nos hace pensar que es indispensable que la jornada de trabajo sea regulada por ley.
Cuando se habla de regular nuevamente por ley la jornada de trabajo y de reducir la jornada de trabajo, otro argumento que sale siempre a la luz es, pero hay que tener en cuenta las diferencias de productividad, ¿no? Los trabajadores de esta empresa tal vez no tengan la misma productividad que los de esta otra, y estos, etcétera. Pero ese es un argumento falaz, porque las diferencias de productividad entre los trabajadores, que sin duda existen, entre los trabajadores de Perú, de América Latina, de Europa, de Estados Unidos o del Asia, no se deben traducir en las diferentes duraciones de la jornada, sino de hecho se traducen en diferentes niveles de salario. Es decir, un trabajador europeo altamente productivo puede ganar 10 veces más que un trabajador sudamericano, y probablemente que trabaje en la misma industria, pero por siendo menos productivo va a ganar menor salario. Eso es lo racional. Pero vamos a considerar el caso de dos empresas en las cuales en esta empresa se produce como 20 y en la otra se produce como 10. Hay una diferencia de productividad entre ambas. ¿Por qué? Porque esta empresa que produce como 20 tiene una productividad más alta porque tiene mejor tecnología, por lo que fuere. Sus trabajadores están mejor calificados. Entonces, estos trabajadores que producen como 20 van a obtener salarios más altos, ¿no es verdad? Y la empresa va a tener ingresos más altos por ser más productiva. Así es como debe funcionar sanamente la competencia. Pero ¿qué pasa si esta otra empresa que produce como 10 dice, bueno, yo también voy a producir como 20? ¿Y cómo lo voy a hacer? Ya no voy a trabajar 8 horas diarias, sino 16 horas diarias. Y trabajando 16 horas diarias voy a igualar a la empresa competidora. No porque estemos más capacitados, no porque tengamos más tecnología o seamos más productivos, sino que voy a compensar esta carencia prolongando mi jornada, ¿no? Entonces, si se permite que esta empresa haga esto, ¿qué cosa va a hacer la primera empresa? ¿Se va a quedar con los brazos cruzados esperando que los otros les haga la competencia? No, van a decir, nosotros también vamos a prolongar la jornada, ¿no? Una vez que se apela al argumento de prolongar la jornada para compensar las diferencias de productividad, nos condenamos todos a una carrera hacia el infierno, que es la carrera en la cual se encuentra el mundo actualmente. Una carrera que puede conducir, no sabemos a dónde, pero ya empieza a conducir hacia la esclavitud.